como siempre queremos comenzar presentando este tiempo delante del Señor para que todo lo que hablemos, todo lo que aún oigamos, realmente sea el Señor mismo en nosotros. Así que, Señor Jesús, gracias te damos por este día. Gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Señor Jesús, te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa. En esta mañana, Señor, reconocemos de que tú eres nuestra fuente de vida. En esta mañana queremos ir a ti. Tú eres lo que nosotros necesitamos. Por eso, Señor, fluye tú en esta mañana a través de las ondas. Aún te pedimos que ate al enemigo. Tú lo reprendas, Señor, y que tu palabra pueda ser liberada y pueda llegar a muchos hogares. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, después de un tiempo reanudamos el programa de nuevo y seguid disfrutando de esta rica palabra. Estamos en el cuarto bosquejo, un bosquejo donde hoy vamos a compartir en cuanto ese canal que hay desde el espíritu a nuestra alma. Un canal que necesita que estar limpio para que cuando el espíritu fluya desde nuestro espíritu y pase por todo nuestro ser, pueda llegar realmente ese espíritu con un contenido limpio y puro. Por eso en esta mañana es maravilloso de que podamos estar involucrados en esta rica palabra. Y hay unos versículos que fui muy tocado, y es en Hechos de los Apóstoles, que en esta mañana nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, en el capítulo 22, versículo 8, el apóstol Pablo, cuando estaba dando un testimonio de que cuando él iba por el camino de Damasco, realmente él estaba compartiendo y dijo en el 22:8, entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Qué maravilloso de que Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Pero hay unas palabras más ricas en el versículo 10 también, cuando dijo, y dije, ¿qué haré, Señor? Qué bueno de que el apóstol Pablo primero dijo, ¿quién eres? Y una vez de que él pudo ver de que quién era, él pudo decir después, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te se dirá todo lo que está ordenado que haga. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos decir al Señor, Señor, no solamente quién eres, sino que también hoy nosotros podemos decirle, Señor, ¿qué haré? Y hoy el Señor realmente quiere que nosotros podamos ser aquellos que nos abandonamos a Él para que Él pueda fluir a través de nosotros. Entonces ahora nosotros realmente necesitamos vivir a este Cristo maravilloso. Y como he dicho al principio, a ver, estábamos en el bosquejo número 4 y quiero recordar los puntos del bosquejo 1, 2 y 3 para que veamos que va consecuentemente un bosquejo con el otro, ¿no? Y el primero decía vivir en la comunión divina, vivir en la comunión divina. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros necesitamos vivir en la comunión con el Padre horizontalmente, pero verticalmente también quiere que tengamos comunión no solamente con Dios, sino también unos con otros. Así que necesitamos vivir en esa comunión divina. Y el segundo punto ponía, para poder tener comunión necesitamos, dice, poner fin a nuestra constitución natural. Nosotros teníamos una constitución natural y aún seguimos teniendo mucha natural en nosotros, pero para eso está el Espíritu dentro de nosotros que está fluyendo para ir saturándonos de todo lo que Él es. A fin de que nosotros podamos estar en resurrección, necesitamos terminar con nuestra vida natural. Y el tercero, que fue el último mensaje que tuvimos, era la urgente necesidad de que tengamos un crecimiento de vida. ¿Y cómo podemos crecer en vida? Por medio de tratar con nuestro corazón. Así que qué maravilloso, emprendemos ahora este mensaje, el 4, que es muy rico. Dice que es crecer en vida
al tratar con nuestro espíritu, al tratar con el espíritu, necesitamos crecer en vida. Oh, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos orar al Señor y decir: Señor, queremos ser aquellos que crecemos en vida. Tú tienes que crecer en nosotros, como dijo Juan el Bautista, dice: necesario es de que Él crezca y que nosotros menguemos. Así que vamos para ver de cómo tratar con nuestro espíritu y cómo necesitamos tener un espíritu renovado, fresco, viviente en nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Dice, tenemos que ser ardientes en espíritu. Oh, qué maravilloso para que Él pueda ir creciendo en nosotros. Y tenemos aquí unos versículos, como siempre, comenzamos. Vamos a leer unos versículos de Salmo y otros versículos también de Lucas. Y dice así, el Salmo 51, Dios dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos que el Señor renueve un espíritu recto dentro de mí. Oh, necesitamos ser personas que viven y expresan al Espíritu. El 51:12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Necesitamos ser renovados para ser sustentados por este espíritu maravilloso. El 51:17 dijo también aquí el rey David, dice: porque los sacrificios de Dios es un espíritu quebrantado. Al corazón contristo y humillado no despreciará tú, oh Dios. Así que qué maravilloso de que el Señor realmente, un espíritu quebrantado y humillado, Él no va a despreciar. Necesitamos ser rotos en nuestro ser natural. ¿Para qué? Para que Cristo pueda fluir como el Espíritu en nosotros. En Isaías 57:15 dice así, en Isaías 57:15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Dice: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso, queridos hermanos, cuánto necesitamos ser quebrantados, ser rotos de nuestra vida natural, ser rotos de nuestro ser caído. También Isaías 66 dice: Jehová, oh Señor Jesús, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Queridos hermanos, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, tenemos que hacer aquello que temblamos, porque la Biblia es la palabra de Dios, es el aliento de Dios. Dice en 1 de Pedro 3:4, sino el del hombre interior escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, dice, que es de gran valor delante de Dios. Señor Jesús, oh, trata tú con todo nuestro ser, con nuestro espíritu. En Gálatas dice también así, el apóstol Pablo nos aconseja en el capítulo 6:1, dice: hermano, si alguien se encuentra enredado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que, queridos hermanos, todos estamos hechos de este mismo material y necesitamos alentarnos unos a otros. Y si hay algún hermano que se aparta, que cae, nosotros, no con un espíritu de reproche, no con un espíritu de crítica, nosotros tenemos que un espíritu de mansedumbre, para que el espíritu
la vida que hay en nosotros pueda fluir y llegar al corazón de los hermanos. En 1 Corintios dice, ¿qué diré? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? ¿Y espíritu de mansedumbre? ¿O él realmente deseaba ir con un espíritu de mansedumbre? En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Lucas realmente dice que los discípulos vieron cómo realmente no aceptaron la palabra de Dios en aquella ciudad, y ellos pues como carne, como natural que era, realmente tenían los pensamientos no conforme a los pensamientos de Dios y conforme al Señor Jesucristo que estaba con ellos. En Lucas 9:54 dice que viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? A todo como diciendo, a todo este pueblo que no te han oído. ¿Quiere que lo consuma? Y qué maravilloso en el 55 como el Señor Jesús dice, y entonces Jesús volviéndose los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El versículo siguiente dice, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir la vida de los hombres, sino para salvarla. Y entonces dice, entonces se fueron a otra aldea. Así que, queridos hermanos, Señor Jesús les dijo a sus discípulos, y aún nos dice hoy a nosotros, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo quiero vivir en vosotros, yo quiero fluir a través de vosotros, pero es como lo que vamos a entrar a compartir ahora. Os voy a dar una ilustración. Desde el espíritu a nuestra alma hay ahí un espacio. Por eso, en Hebreo 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es cortante como una espada de 2 filos, dice que penetra hasta dividir el alma del espíritu. Hay una división del alma al espíritu. Entonces, el espíritu quiere fluir a través del alma, pero es como si hubiese una goma, pero esa goma muchas veces está muy sucia. Entonces, cuando nosotros metemos esa goma en el grifo, en este caso en el espíritu, y la conectamos con el alma para conectar con nuestra mente, para que nuestra mente sea la mente de Cristo, como dice en el capítulo 2 de Primera de Corintios, dice, ¿o no sabéis que tenéis la mente de Cristo? Hoy nuestros pensamientos deben ser los pensamientos de Dios, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones deben ser la del Espíritu. Por eso esa goma se conecta al alma, pero esa goma donde va a fluir el Espíritu hacia el alma necesita estar limpia. Muchas veces cuando hemos puesto esa goma en un grifo, el agua ha salido turbia, sucia. No que de donde sale el agua sale ya sucia, no, sino es el conducto. Entonces, hoy, el mensaje de hoy quiere decir que Dios quiere limpiar ese conducto para que cuando el Espíritu fluya desde nuestro espíritu a todo nuestro ser, para que se pueda transmitir a otro y podamos hablarle a otro, el Espíritu pueda penetrar en los espíritus de los hermanos o en el corazón de aquellos que no son creyentes. Por eso, queridos hermanos, necesitamos estar limpios, y por eso dice, bienaventurados los de corazón limpio. O necesitamos ser limpios para que Cristo pueda fluir de nosotros. Por eso muchas veces nosotros podemos hablar una palabra muy bien, muy bíblica, pero no penetra en los corazones de la persona. ¿Por qué? Porque por el conducto donde ha pasado, no un conducto limpio. Entonces como que el Espíritu llega sin fuerza. Pero hoy ese poder que mora en nuestro espíritu quiere salir de nosotros. Así que comenzamos con el punto romano número 1 y dice así: tratar con el espíritu no significa tratar con el espíritu mismo, sino con el conducto que conecta al espíritu.
Así que en esta mañana nosotros queremos decir, Señor, limpia ese conducto para que tú puedas fluir a través de nosotros. Queridos hermanos, hoy nosotros somos la boca de Dios, somos el canal que Dios necesita para que Él pueda fluir y pueda conectar. En Lucas, por eso, cuando dijo los discípulos, Jacobo y Juan, ellos pudieron decirle, Señor, ¿quiere que mandemos y que descienda fuego del cielo y consuma toda esta ciudad? Entonces dice que Él, volviéndose, los reprendió diciéndole, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Queridos hermanos, qué maravilloso de que podamos ser estas personas, que somos útiles para Dios en este día y donde Dios pueda fluir a través de nosotros. Porque dijo el Señor, el Hijo del Hombre, hoy el Hijo del Hombre como el Espíritu está dentro de nosotros. Él no ha venido para destruir la vida de los hombres, sino para salvarla. Y se fueron, dice, a otra aldea. Así que, hermano, como dice también en Primera de Pedro, en 3:4, como ha dicho, dice, sino el hombre interior escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de, ¿qué dice? Que es de gran valor delante de Dios. Así que, qué maravilloso de que en esta mañana podemos estar involucrados en este tema donde Dios quiere limpiar el conducto. Ahora vienen algunos puntos que vamos a ir leyendo que la verdad que son muy interesantes, muy disfrutables. Y dice la letra A, dice, el espíritu regenerado, la parte más profunda de nuestro ser, es puro e incontaminable. Incontaminado, que es el espíritu donde mora el Señor en nuestro espíritu. Dice, sin embargo, el alma y el cuerpo que rodean al espíritu se hayan mezclado con los elementos malignos de Satanás, por lo que son, ¿qué? Impuro y corrupto. Queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos ver. Hay un versículo en Romanos 8:11 que dice que nuestro cuerpo está muerto por causa del pecado, mas el espíritu vive por causa de la justicia. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, también vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Es decir, que nuestro espíritu está ahí incontaminable, está con el espíritu de Dios, pero nuestra alma y nuestro cuerpo está muy contaminado, y nuestra mente, de nuestros pensamientos. Pero lo maravilloso es que Dios quiere vivificar todos nuestros cuerpos, todo nuestro cuerpo mortal, por ese espíritu que mora en nosotros. Por eso dice el B aquí, por consiguiente, cuando el espíritu brota y pasa a través del alma y del cuerpo, dice, se contamina con esta impureza y corrupción. Así pues, cuando el espíritu se manifiesta, exhibe cierta suciedad y corrupción, impureza, falta de decoro y muchas otras condiciones indeseables. ¿Por qué? Porque el conducto que tiene que estar limpio por la sangre de Cristo, tenemos que permanecer en el espíritu, como dice en 2 de Corintios, que si nuestro corazón se vuelve al Señor y permanece en el espíritu, dice, nuestros velos serán quitados y podemos vivir, y que Cristo pueda fluir con toda libertad. En la letra C dice aquí, por lo general juzgamos las características del espíritu por las características de las cosas que se han adherido. Es decir, cuando pasa por ese conducto y nuestro conducto, ese canal no está limpio, es como un río cuando hay mucha suciedad. El agua que viene del manantial, al pasar por esos canales, lleva muchas hojas y se adhiere muchas cosas a la corriente del agua. Así que nosotros tenemos que tener un canal limpio para que no se adhiera nada que no sea contaminado. Y entonces para que puedan ver la clase de personas.
realmente que somos y produce la clase de características que nuestro espíritu conlleva. Cuando nuestro espíritu es liberado, este expresa, dice, los sabores y colores de nuestra propia persona. Por lo tanto, la calidad de un hombre determina la calidad de espíritu que tiene. Por eso, según como nosotros vivamos, a nosotros tienen que vernos las personas. Ese es diferente el que va por ahí. Necesitamos ser la réplica de Cristo aquí en la tierra. Somos la continuación. Él era el unigénito Hijo del Padre, el único que contenía a Dios, el único que podía dar a conocer a Dios, el único que habitaba toda la plenitud de la deidad. Él era tanto divino como humano. Él nació tanto del Espíritu Santo como de la Virgen María. Él, en su envoltorio del ser humano, era un hombre, pero internamente habitaba toda la plenitud de Dios. Y él vivía y expresaba a Dios. Por eso dice que al Padre nadie le vio jamás, sino el unigénito que estaba en el seno del Padre, él le dio a conocer. Por eso, aquí dice el unigénito, pero una vez que Cristo murió y resucitó, llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos, porque el propósito de la encarnación de Dios en el hombre es que iba a haber una reproducción como el grano de trigo que cayó a la tierra. Si no muere, quedaba solo, pero si ese grano moría, iba a ser multiplicado. Dio mucho fruto, y hoy nosotros somos los muchos frutos de Cristo, la continuación, la réplica, la continuación de lo que Cristo era aquí en la tierra. Así que vamos a figurarnos 3 círculos. Hay un círculo que es nuestro cuerpo, dentro de ese círculo hacemos otro círculo y es el alma, y dentro del otro círculo hacemos otro circulito y es el espíritu. Y en este circulito pequeño es donde mora el espíritu. Pero ahora, desde el espíritu de este circulito, Dios quiere ir invadiendo por completo esos 3 círculos que es de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Hay un versículo muy disfrutable, muy rico, que me encanta, Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado e irreprensible. Él quiere santificar todo nuestro ser, desde el espíritu, alma y cuerpo. La letra D dice así: si una persona es orgullosa en su alma, el espíritu, una vez que pasa el espíritu por ahí, dice, también se manifestará en orgullo. Por eso nosotros no necesitamos ser, no podemos ser orgullosos. Tenemos que estar limpios de orgullo para que cuando fluya el espíritu no se adhiera el orgullo, como en ese río que se adhiere mucha suciedad al agua, ¿verdad? Entonces, dice, se manifestará en orgullo. Si una persona es iracunda en su carne, su espíritu también revelará ira. Así que el espíritu, por eso muchas veces hay hermanos que hablan y parece que te clavan un puñal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla con ira. Entonces cuando llega el espíritu llega con ira también. Entonces el espíritu, por eso hay el versículo ese que hemos leído anteriormente en Gálatas 6:1. Vosotros que vivís, que permaneceréis en el espíritu, dice, restaurad a los santos, a los hermanos, con un espíritu de mansedumbre. Así que es maravilloso. La letra E dice así: a menudo nosotros nos encontramos con personas que tienen un espíritu de ansiedad, un espíritu de celo, un espíritu reverde, un espíritu tosco, un espíritu deshonesto, un espíritu jactancioso, un espíritu dominante o también un espíritu descortés. Todos estos problemas no son problemas del espíritu mismo, sino que todos estos problemas es de la influencia contaminante, de los elementos indeseables de nuestra alma y de nuestro cuerpo sobre el espíritu. Al pasar a través de ellos, nosotros podemos identificar la clase de contaminación por la cual la clase de espíritu un hombre tenga, y la clase de espíritu también revela la clase de hombre que es. Así que es maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos orar al Señor
y orad de una manera desesperada: Señor, descontamíname, límpiame, Señor, recóbrame para lo que realmente yo fui creado. Yo fui creado para contenerte a ti, para expresarte a ti, para vivirte. Señor Jesús, ten misericordia de mí, límpiame, Señor, que yo pueda ser un canal donde tú puedas fluir. La letra F dice: si nuestros motivos son impuros, entonces el espíritu también será impuro al ser liberado. Si nuestras intenciones no son puras, el espíritu tampoco será puro al brotar. Cuando el propósito del corazón, la vanagloria, el resultado que será un espíritu ostentoso y jactancioso. Sus motivos competitivos además hacen que los demás, la gente, puedan percibir que hay en nosotros un espíritu de rivalidad, de lucha. Por eso hay muchas veces luchas entre nosotros, rivalidades. En la vida de la iglesia no puede haber rivalidad, no puede haber oposición. En la vida de la iglesia tenemos que realmente dejarnos guiar por el Espíritu para que Cristo sea el que fluya a través de nosotros. Así que hoy nosotros podemos orar: Señor Jesús, oh, gracias que hoy te contenemos. Tú moras en nuestro espíritu, pero Señor, no queremos solamente que tú mores ahí en nuestro espíritu. Queremos ser prácticos como tú nos dices en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Señor, llama. Quiero dejarte que tú pases desde mi espíritu a mi alma y tú puedas inundar toda mi mente, todos mis pensamientos de ti. Señor, como dice también tu palabra, renueva el espíritu de nuestra mente. El apóstol Pablo decía: renueva el espíritu de nuestra mente. No os amordéis, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Qué bueno que podemos ser renovados en el Señor. ¿Qué? Dice: cuando nosotros estemos prestos a actuar o a hablar, no solo debemos preguntarnos si lo que vamos a hacer es correcto o incorrecto, bueno o malo, sino además discernir. Tenemos que discernir que si nuestra intención es pura y si nuestros motivos son puros y si nuestra meta es únicamente Dios o en nuestros propios intereses, nuestras propias ambiciones, o que lo que es. Necesitamos discernir: Señor, lo que yo voy a hacer, no es que sea bueno, que sea malo, sino sale de ti. ¿Eres tú la fuente? ¿Eres tú realmente ese fluir que pasa? Señor, yo quiero que tú seas mismo el canal donde tú puedas fluir. Oh, qué maravilloso. Dios no quiere que nosotros hagamos muchas cosas. Él quiere hacer las cosas a través de nosotros. Como dice en Efesios 2:10, dice que somos hechura suya. Somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que nosotros podamos andar en ella. La H dice aquí. Nosotros debemos discernir que lo que hay detrás de nuestra acción, hay algún propósito egoísta o alguna inclinación egoísta. Es de esta manera que nosotros tratamos con el Espíritu. Señor Jesús, no debe de haber nada para nuestros propios intereses, sino realmente tenemos que ser aquellos que servimos al Señor. Por esta razón, la I dice, por esta razón no solo necesitamos que nuestra carne, el yo y nuestra constitución natural sean quebrantadas de modo que el Espíritu pueda manifestarse, sino que además de ello, nosotros debemos de dar el paso adicional para resolver todos los propósitos negativos del corazón, las intenciones indeseables, las inclinaciones impuras, la voluntad impropia y los sentimientos impropios hasta el final. No solo para que el Espíritu pueda manifestarse, sino para que también pueda brotar de una manera recta, limpia y pura a través de nuestro espíritu.
y nuestra alma. Señor Jesús, es maravilloso estas palabras que hoy nosotros podamos oír y podamos ser advertidos y alentados. La letra J dice, la manera práctica de tratar con el Espíritu es de que es que nosotros condenemos toda mistura, digamos, toda mezcla que haya que no sea el Espíritu, la desechemos por el poder del Espíritu Santo y que nosotros podamos tomar la iniciativa de aplicar la cruz para que nosotros digamos, Señor, quiero ser terminado, quiero ser liquidado, quiero ser reducido a nada, a ceniza, Señor. Dice, y crucificar los conductos que conectan al Espíritu, como son nuestra carne, nuestro yo, nuestra constitución natural, nuestro propósito de corazón, nuestras metas, nuestras intenciones, nuestras inclinaciones, nuestros motivos. Todo tiene que ser realmente terminado, ese conducto, para que el Espíritu pueda fluir libremente. En Romanos 8:13 hay un versículo muy rico que de verdad, este versículo es para orarlo y para hacerlo vida en nosotros. Romanos 8:13 dice así, porque si viví conforme a la carne, habréis de morir. Dice que si nosotros vivimos conforme a la carne, habréis de morir. Señor, nosotros tenemos que orar, Señor, no quiero vivir conforme a mi carne. Señor, limpia mi corazón, limpia todo mi ser. Señor, yo quiero ser una persona que vive por el Espíritu. Entonces, dice el versículo, Señor, lo leo otra vez. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Más, si nosotros, dice, por el Espíritu, hacéis morir los hábitos, los apetitos del cuerpo, viviréis. Qué maravilloso. Nosotros necesitamos hacer morir todos nuestros apetitos carnales y vivir en el Espíritu. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo Jesús, tenemos que orar, Señor, yo quiero ser tuyo. Señor, quiero ser de Cristo Jesús. Dice, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos, con sus concupiscencias. Realmente necesitamos ser del Espíritu y hacer morir todo lo que es de la carne. La letra K dice, Dios prepara todas las circunstancias y todas las cosas de nuestro entorno con el propósito, hermano, escucha, de poner fin a nuestro yo y destruirlo. Es de este modo que gracias a la disciplina del Espíritu Santo, la calidad de nuestro espíritu será mejorada y purificada. Y entonces cuando realmente podrá salir ese espíritu fluyendo a través de nosotros. Mateo 10:29 dice, no se vende 2 pajarillos por un asario, dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra si vuestro Padre. El otro versículo dice, pues, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aún dice que ni aún un cabello de nuestra cabeza se cae sin el consentimiento de Dios. Así que nosotros necesitamos descansar en Él. Como dice en Romanos 8:3. Mas si por el Espíritu hacéis morir los apetitos, los deseos de la carne, viviréis. Señor, yo quiero vivir por el Espíritu. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29 dice, porque a los que antes ya conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, como hemos dicho antes, el primogénito entre muchos hermanos. Oh, qué maravilloso de que Cristo es nuestro hermano mayor, el primogénito
y ahora nosotros somos la continuación de Él. A Él le dice: si todos los hermanos y hermanas tienen un espíritu de una calidad excelente, invaluable, pura, de peso y noble, ellos impartirán mutuamente un suministro rico y fluyente del Espíritu, y entonces la iglesia será rica y podrá ser edificada. En Deuteronomio dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños. Eso fue en Daniel: interpretar sueños y descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llévase pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Llama pues a Daniel y él te dará la interpretación. Nosotros tenemos que ser como Daniel, realmente lleno del Espíritu, porque dice aquí el otro versículo, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Queridos hermanos, es maravilloso de que Daniel era una persona íntegra y era joven. Es maravilloso de que muchos jóvenes realmente puedan ser atraídos, puedan ser entregados a este Señor maravilloso, y que pueda fluir el Espíritu a través de ellos, a través de nosotros. Sin que, queridos hermanos, necesitamos que todo ese conducto sea limpio y que Cristo pueda fluir a través de nosotros. Vamos a hacer un alto aquí ahora en el camino y vamos a escuchar una canción, y después pues seguiremos compartiendo el punto Romano 2 que sigue a este bosquejo. Sin que, hermanos, hacemos un paro y ahora volvemos. Señor. Bueno, pues estamos aquí de nuevo y yo quisiera compartir también con vosotros. Estamos ofreciendo gratuitamente un Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas explicatorias. Lo estamos enviando gratuitamente a todos los que llaman, y también una colección de libros que son 7 libros en 3 pedidos, y todo esto lo enviamos gratuitamente para todos aquellos que quieran ser, digamos, constituidos de las verdades estas maravillosas. Y ese Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas, y no es de una persona ni de 2 personas, es una recopilación de todas las verdades que ha sido desde Lutero hasta aquí, y todas están recopiladas ahí en ese Nuevo Testamento, 9.500 notas. Y lo puedes llamar por teléfono al 951 094 888, 951 094 888, con el 0054 delante si escucha por internet fuera de España,
o también al correo electrónico evida4@gmail.com, evida4@gmail.com. Estos mismos datos están en los estudios Vida, que sale a las 6:30 de la tarde y a las 11 de la noche todos los días. En esta misma emisora puede escucharlo, y ahí también está este anuncio, tanto el número de teléfono como el correo electrónico. Si no lo puede coger hoy, lo puede coger esta tarde. Así que continuamos con el punto Romanos 2. Es muy interesante de que hoy nosotros podamos estar hablando de que ese conducto de donde desde el espíritu al alma, el Señor, que es un canal, es lo que Dios necesita, que somos nosotros, pueda ser un canal limpio para que el espíritu pueda fluir a través de sus hijos, a través de nosotros. Punto Romanos 2 dice así: si nosotros queremos ser útiles en la edificación del cuerpo de Cristo, nosotros debemos de tener un espíritu apropiado. ¿Y cuál puede ser un espíritu apropiado? Es cuando también repite en Lucas, Jacobo y Juan, que le dicen, preguntaron a Jesús si ellos habían de mandar de que descendiera fuego del cielo y que consumiera la aldea de los samaritanos, que lo habían rechazado. Ellos lo habían rechazado, pero el Señor reprendió tanto a Jacobo como a Juan, diciéndole, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir la vida de los hombres, sino para salvarla. Así, eso lo dice en Lucas 9:54, es cuando lo que hemos estado compartiendo. Él dice que no vino para juzgar a los hombres, sino para salvarlos. Y dice que después de allí se fueron a otra aldea. ¿Para qué? Para seguir impartiendo esta vida maravillosa. Punto número 1 dice, los discípulos estaban equivocados en su espíritu, porque su motivo era el odio. El espíritu del Señor era un espíritu que Él deseaba salvar, el espíritu de los hombres, las vidas de los hombres, no destruirlas. Pero en ellos dice, bueno, Señor, te han rechazado a ti, que descienda fuego y que... Pero qué maravilloso que Cristo no era de esa manera. Él tenía un espíritu manso, un espíritu que fluía esas virtudes aromáticas de su hablar, de su vivir. ¿Quién es este?, decían sus discípulos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Este Cristo tiene que impresionarnos cada día. Aun cuando le dio de comer a 5,000 personas y muchos le abandonaron y se quedaron sus discípulos, y Jesús les dijo, ¿dónde están los que comieron? Señor, se han ido. Y el Señor le dijo a ellos, ¿os queréis también vosotros? Los discípulos habían gustado de ese aroma y dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Punto número 2 dice, el hermano Wasmani dijo que una persona no solamente debe hacer lo correcto, sino que además hacerlo de la manera correcta y con el espíritu correcto. Nosotros necesitamos hacer las cosas de una manera correcta y con un espíritu correcto. Si nosotros queremos que nuestra conducta sea constructiva, de edificación y útil en la edificación del cuerpo de Cristo, nosotros, hermanos, debemos de estar bien en lo que hacemos, en la manera que lo hacemos y de nuestro espíritu. Y siempre que vayamos a hacer algo, debemos preguntarnos qué clase de espíritu tenemos. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros no sabéis de qué clase de espíritu sois. Yo no he venido para destruir a la gente, yo he venido para salvarla, para darle vida y vida en abundancia. Queridos hermanos, y nosotros hoy supuestamente somos esa réplica de Cristo aquí en la tierra, y somos la sal de la tierra, lo que le da sabor al mundo. Somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que alumbrar a la gente con este Cristo maravilloso. La letra B dice, un hermano, un santo que realmente busca del Señor,
debe ser pobre en espíritu y de corazón puro. Estos versículos que hay en Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El 8 dice, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. En Isaías dice, mis manos hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Queridos hermanos, muchas veces leemos la Biblia y la leemos como si leyésemos una novela o algo, pero nosotros tenemos que ser aquellos que tiembla a la palabra de Dios, porque es el aliento de Dios. Dice que la palabra es espíritu y es vida. Jesús le dijo a sus discípulos, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Punto número 1 dice aquí. Ser pobre en espíritu, esto significa que es humilde, que está reconociendo de que no tenemos nada, que no sabemos nada, ni podemos hacer nada, ni somos nada aparte de Cristo. Pero en Cristo realmente lo somos todo. Pero aparte de Cristo, como el Espíritu vivificante, no somos nada. Pero en Cristo, queridos hermanos, por eso necesitamos permanecer en el Espíritu. Señor Jesús. Por eso dijo en Gálatas, porque los que son del Espíritu ha crucificado su carne con sus pasiones y con sus deseos. En Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que no somos nada, pero Cristo lo es todo en nosotros. Punto número 2 dice, ser pobre en espíritu, esto significa que es tener vacío nuestro espíritu, sin nada que nos preocupe, en lo más profundo de nuestro ser. Dice, ser de corazón puro es estar relacionado con nuestros motivos. Esto significa tener un solo propósito. Esto es, tener como única meta hacer la voluntad de Dios para su gloria. Queridos hermanos, esto me anima de verdad, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La letra C, debemos tener un espíritu firme, un espíritu firme. En Salmo 51:10, como dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Uno dice, un espíritu firme es un espíritu que es inconmovible. Nosotros tenemos que ser inconmovibles en el Señor, de verdad, inalterable. Ser aquellos que permanecemos fiel como algo sólido y estable. Pero esto lo único que lo puede conseguir es el Señor en nosotros. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos, mío amado, dice, así que hermanos, mío amado, estad firme e inconmovible, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano. Así que todo lo que hagamos, si nosotros lo hacemos en el Señor, queridos hermanos, no esperemos tampoco que venga y nos halague y diga, nosotros necesitamos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. El 2 dice que en su arrepentimiento y en su oración por restauración, dice que David le pidió al Señor que renovara este espíritu dentro de él. Él había caído, él había pecado, pero él le dijo, Señor, crea en mí un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí. No lo había, pero él deseaba tener un espíritu. A veces no puede haber en nosotros todo lo que estamos hablando, pero el Señor quiere producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Él y abandonarnos a Él. Punto 3 dice, necesitamos tener un espíritu firme que sea sólido, estable, inconmovible e inalterable, de modo que nunca seamos tentados, seducidos y engañados.
Si nosotros permanecemos en el Señor, Satanás estará lejos de nosotros. Él no se podrá acercar a nosotros. Dice, porque Él viene a mí y nada haya, dijo el Señor. Nosotros, lo que había dentro de Cristo Jesús está dentro de nosotros. Él mismo, si nosotros estamos en Él, el enemigo no puede tocarnos. Dice, un creyente arrepentido tiene un espíritu dispuesto. Por eso dice, devuélveme la alegría de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto. Como dice aquí en Salmo 51:12, dice, devuélveme, oh, devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Punto 1 dice, como creyente que nosotros somos, debemos siempre de tener un espíritu dispuesto para las cosas del Señor y para las cosas de la vida de la iglesia. 2. Tener un espíritu dispuesto para los intereses del Señor es algo que depende del gozo de la salvación. Cuando nosotros tenemos el gozo de la salvación, espontáneamente nosotros tendremos un espíritu dispuesto para cooperar con el Señor. Es de este modo, hermano, que tendremos un espíritu dispuesto para responder y obedecer a todo lo que el Señor quiera y a todo lo que Él desea y a todo lo que el Señor nos pida hacer. Esto es algo maravilloso. El 3 dice, cuando nosotros tenemos gozo en el Espíritu de Dios, estaremos contentos de hacer todo lo que le agrada a Dios, hermano. Hay aquí un versículo en Romanos 14:17, dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto no es comida, ni bebida, ni jolgorio, no, es gozo y paz en el Espíritu Santo, Señor Jesús. La letra E dice, en Salmo 51:17 a David le dijo que los sacrificios es de un espíritu quebrantado. Y por eso dice en Salmo 51:17, dice, los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. 1. Un espíritu quebrantado es un espíritu que fácilmente se arrepiente. Necesitamos ser personas que fácilmente nos arrepentimos y nos damos cuenta de nuestro fracaso, ¿verdad? Dice, y que se aflige por cualquier pecaminosidad. En otras palabras, un espíritu quebrantado es un verdadero espíritu de arrepentimiento. Señor Jesús. 2. Ser quebrantado, esto significa que no permanecemos enteros. Significa que uno no se considera a sí mismo entero, ni perfecto, ni completo. Cuando nuestro espíritu se arrepiente, dice, se siente quebrantado, contrito y afligido. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Yo te pido en esta mañana por todos los hermanos y hermanas, tu pueblo aquí en Málaga, Señor, en toda Andalucía, en toda España, en toda Europa, aún en todo el mundo. Señor, haz que nuestro corazón se vuelva a ti, que nuestros velos puedan ser quitados, que nosotros podamos ver lo que tú ves, Señor, sentir lo que tú sientes, vivirte a ti, expresarte a ti. Señor Jesús, esa es nuestra oración esta mañana. La letra F dice también, nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos tener un espíritu manso y sosegado. 1 dice, en 1 de Pedro 1:3-4 se nos dice que el hombre interior escondido en nuestro corazón es un espíritu manso y sosegado. Y también Gálatas 6:1 dice que necesitamos restaurar al hermano que ha caído con un espíritu de mansedumbre. Y en 1 de Corintios 4 dice que Pablo le preguntó a los corintios si ellos querían que viniese a ellos con vara o con espíritu de mansedumbre. 1 de Pedro, el que hemos leído, dice, sino el del hombre interior escondido en un corazón incorruptible, ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios. Y en Gálatas 6:1, no nos cansemos de repetir este versículo, si a un hermano
o alguien se encuentra enredado en alguna falta, hermanos y hermanas, nosotros o vosotros que sois espirituales, restauremos a los hermanos con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque todos estamos hechos del mismo material y podemos caer también. No sea que tú también seas tentado, dice. Primera de Corintios dice, ¿qué queréis? ¿Que vaya vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Es bueno que Pablo tenía una visión maravillosa. Por eso el primero de los versículos que leí de Hechos de los Apóstoles 28 decía, y entonces yo respondí y le dije, ¿quién eres, Señor? Y entonces me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué maravilloso que después en el versículo 10 pudo decir, Señor, ¿qué haré? Dice, levántate y ve a Damasco, y allí te se dirá todo lo que tú has de hacer. Queridos hermanos, cuando nosotros le decimos al Señor, ¿qué haré? El Señor realmente, Él te va a decir, levántate, y ahora te se dirá. No vas a ser tú el que va a decidir, sino te se dirá todo lo que has de hacer. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso lo dice en Mateo 5:5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso, esto consiste, hermano, en resistir la oposición del mundo, sino más bien voluntariamente. La manera que el mundo dice que quiere, dice que de la manera, dice, lo leo otra vez, dice de la manera que el mundo procede, esto consiste en pelear, luchar y vencer a otro, para obtener a cambio alguna posición o herencia. La letra B, sea cual sea la situación, nosotros debemos ser mansos, sin pelear con los demás. Ser manso, esto significa no pelear a favor de nosotros mismos, sino tenemos que pelear por los intereses de Dios. Bueno, son las 11:27, ya mismo estamos a punto de terminar. Leo la letra G y dice, Dios desea morar con personas que tienen un espíritu contrito y humilde. Contrito y humilde. Queridos hermanos, nosotros necesitamos ser aquellos que vivimos y andamos por el Espíritu para que realmente el Señor pueda fluir a través de nosotros. Señor Jesús, dice también aquí en un versículo, porque nosotros necesitamos ser aquellos que temblamos en la palabra de Dios. Dice, si nosotros somos contritos en nuestro espíritu, esto indica que nosotros hemos sido quebrantados en nuestro espíritu, lo cual nos permite disfrutar de la presencia de Dios. Oh, Dios está con nosotros y de hecho Él mora con nosotros y en nosotros. Dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habitaré en las alturas y en la santidad, y con el contrito y humilde de espíritu. Él quiere reavivar los espíritus de los humildes. Señor Jesús, es maravilloso de que en esta mañana nosotros hemos podido estar hablando lo que hay en el corazón de Dios. Así que voy a leer ya el himno este que siempre leo al final, que va conforme a lo que hemos estado hablando. Y es como si fuese una oración. Es el himno 361, maravilloso, y dice así, dice, oh, que mi espíritu pueda fluir. Te ruega a ti, Señor, manda el fluir dejando todo atrás, los muros caerán, y mi espíritu podrá así fluir. El 2, oh, que mi espíritu pueda fluir. Te imploro a ti, Señor, manda el fluir, no en mi orgullo estar o en presunción andar, ni mi espíritu atar. Hazlo fluir. Ese debe ser nuestra oración. Dice, oh, que mi espíritu pueda fluir. Te pido a ti, Señor, manda el fluir, no inflado por el yo o atado en su prisión, tenga emancipación mi espíritu. Oh, que mi espíritu pueda fluir. Dice, te busco a ti, Señor,
manda el fluir, no debo aislado estar, ni mi ego elevar, que fluya sin cesar mi espíritu. Queridos hermanos, es maravilloso. Gracias por este tiempo que hemos podido estar aquí esta mañana. Damos las gracias a los hermanos de aquí de la radio, Radio Amanecer, y a todos vosotros por estar ahí una hora ahí escuchando. Así que el próximo lunes estaremos por aquí, si el Señor lo permite, para seguir compartiendo de lo que hay en el corazón de Dios, en este programa de verdad y de vida. Amén.